¿Usted sabías, Felicitas, que el metro, el sistema de transporte colectivo por el cual millones de personas nos trasladamos aquí en la Ciudad de México diariamente, cuenta con una estrategia que previene y que evita el suicidio a lo largo de sus 12 líneas? Así es. Veamos cómo. Veamos. El programa Salvemos Vidas ha rescatado a 80 personas desde su puesta en marcha, indican autoridades del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México. Hemos tenido desde menores, desde 16 años, hasta arriba de 65. Mujeres más que hombres. Mujeres 60, hombres 40. La mayoría están en edad productiva. Las autoridades han detectado conductas suicidas como entrar y salir del vagón, cruzar la línea amarilla o incluso intentan bajar a vías. Por tal motivo se ha capacitado a policías que se encuentran a pie de andén, así como sensibilización del personal del sistema. Sin embargo, hay quienes logran saltar a pesar de los monitoreos. No todos los que brincan fallecen. La letalidad es alrededor de un 77%. Y entonces estas personas que han sobrevivido a veces se encuentran muy lesionadas o mutiladas. Por lo tanto, no es que haya habido un incremento, sino es un fenómeno que se ha ido presentando en el transcurso del tiempo, años con algunos números más, años con algunos números menos, pero que se ha visto que con este programa, sí podemos hacer algo para ayudarlos. Algunos de los motivos por los que las personas realizan esta acción se encuentran problemas emocionales, diagnósticos de enfermedades mentales como esquizofrenia, psicosis y personalidades limítrofes. Por tal motivo, el Sistema de Transporte Colectivo y Cultura Colectiva, una plataforma de apoyo al talento emergente, así como promotor de la cultura digital, ofrecerán mensajes positivos por medio de infografías que serán proyectadas en las pantallas de la línea 12 del sistema, así como la distribución de material impreso y boletos del metro con el fin de prevenir conductas suicidas. Mariana Sánchez, 21 Noticias.